Ganaban 3-0. Terminaron con la policía lanzando gas pimienta en plena calle y una bandera ardiendo a mitad de acera. Si quieres saber cómo un partido de fútbol termina así, quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista no es solo el marcador más humillante del fútbol moderno. Es la noche en que un país entero perdió los papeles. Te voy a contar de dónde sale de verdad la camiseta amarilla de Brasil. Spoiler, nace de una tragedia, no de un capricho de marketing. Te voy a contar el insulto que persiguió a un portero hasta la tumba, literalmente hasta que murió. Y te voy a contar qué le pasó a un club con dueño millonario cuando un gol en el minuto 92 lo mandó, sin exagerar, a la ruina. Y al final, el dato que casi nadie conoce sobre lo que pasó de verdad en las calles de Brasil aquella noche de julio. Esto no es un ranking de goleadas. Cualquiera puede perder feo. Esto es un ranking de daño. El criterio es simple. ¿Cuánto se rompió después del pitido final? Contratos, entrenadores, carreras y en algún caso la cabeza de la gente en la calle. Vamos del 5 al 1. De la herida que ya cicatrizó a la que todavía sangra. El número 5. El club que se murió en el minuto 92. 9 de abril de 2013. Cuartos de final de Champions. El Málaga, iba ganando la eliminatoria al Borussia Dortmund. Faltaban minutos para meterse en semifinales, algo que ningún equipo andaluz había soñado siquiera. Y entonces el reloj se volvió cruel. Marco Reus empató en el descuento. 2 minutos después, Felipe Santana remató un córner y lo mandó todo al carajo. 3-2. Eliminados en el último suspiro, con la fiesta ya montada en las gradas. Lo peor no fue perder. Fue lo que vino después. El dueño, el jeque Abdullah Al Thani, que había llegado prometiendo un proyecto de dinero infinito, se desenamoró del juguete casi de un día para otro. Dejó de pagar. La UEFA sancionó al club por deudas. Jugadores sin cobrar, técnicos despedidos, la plantilla desmontada pieza por pieza. 5 años después, en 2018, el Málaga bajó a segunda. Sigue sin volver a primera. Un gol en el descuento no solo les quitó una semifinal, les quitó una década. Hoy el Málaga juega en Segunda Federación, la 4ª categoría del fútbol español, a años luz de aquella Champions. Y si crees que perder un proyecto millonario por 2 goles en 3 minutos es cruel, espera a ver lo que le hizo un resultado a un vestuario entero en París. El número 4. La remontada que convirtió a un entrenador en el enemigo público de una ciudad. 14 de febrero de 2017. El PSG destroza al Barcelona 4-0 en el Parque de los Príncipes. Los periódicos franceses ya hablaban de semifinales. Algunos jugadores del Barça, según crónicas de la época, ni siquiera hicieron la maleta para el viaje de vuelta con demasiada confianza. 8 de marzo. Camp Nou. El Barcelona necesitaba un milagro matemático. Y lo consiguió. 6-1. Neymar anotó 2, sacó un córner en el último minuto y Sergi Roberto empujó el balón para el 6-1 en el minuto 95. La eliminatoria más remontada de la historia de la Champions. En París no lo perdonaron. El entrenador Unai Emery cargó con la culpa pública, señalado, cuestionado, convertido en chiste nacional. Duró una temporada más y se fue. Y aquí viene la ironía que nadie te cuenta. Ese mismo verano, el PSG fichó a Neymar. Sí, al mismo jugador que les acababa de humillar. Pagaron 222 millones de euros, como si comprar al verdugo fuera una forma de venganza. Los ultras del PSG llegaron a colgar pancartas contra los jugadores señalados, fuera del centro de entrenamiento. Pero lo que le pasó al Barcelona 2 años después, con ese mismo Camp Nou de fondo, fue todavía más oscuro. Y esta vez, la sangre se quedó dentro del vestuario. El número 3. La noche en que Anfield rompió algo que ya no se arregló. 1 de mayo de 2019. El Barcelona gana 3-0 en la ida de semifinales. Con Messi en el equipo, con Leo anotando de falta, la clasificación parecía un trámite. 7 de mayo, Anfield sin Salah ni Firmino por lesión. Liverpool, que se supone estaba diezmado, mete 4 goles. El último, un córner sacado rápido por un chaval llamado Trent Alexander-Arnold, mientras medio equipo del Barça todavía se estaba colocando. 4-0. Eliminados.
Puedes pensar que es solo mala suerte. No lo fue. Lo que pasó después en el vestuario, según varias fuentes cercanas al club, fue una fractura que ya no cerró. Se habló de gente señalándose entre compañeros, de Piqué reconociendo en público que algo se había roto por dentro. Meses después, en enero de 2020, despidieron al entrenador Ernesto Valverde en pleno enero, algo casi nunca visto. La crisis se fue acumulando. Una final de Champions perdida 8-2 contra el Bayern un año después, y en el verano de 2020 Messi mandó un burofax pidiendo salir del club que había defendido toda su vida. No se fue, pero la grieta de Anfield nunca se cerró del todo. Y como si la crisis no fuera suficiente, esa misma temporada el club fichó a Antoine Griezmann por 120 millones, como quien intenta tapar una grieta con pintura fresca. Y si crees que esto ya es sufrimiento suficiente, todavía no has visto lo que le hicieron a un portero durante 50 años por un solo error. El número 2. El insulto que duró más que la vida de un hombre. 16 de julio de 1950. Estadio Maracaná. Casi 200.000 personas. Brasil solo necesitaba un empate para ser campeón del mundo en casa. Los periódicos ya habían impreso portadas celebrando el título antes de que sonara el pitido inicial. Brasil se adelanta en el segundo tiempo. Y entonces Uruguay, que nadie daba por vivo, empata con Schiaffino y, en el minuto 79, Alcides Guilla mete el gol que silenció un estadio entero. 2-1. Uruguay campeón. Guilla lo resumió después con una frase que se ha citado tantas veces que ya es historia del fútbol, textual según sus propias entrevistas. Solo 3 personas han conseguido callar el Maracaná: Frank Sinatra, el Papa Juan Pablo II y yo. Pero el país necesitaba un culpable, y lo encontró en el portero, Moacir Barbosa. Se le atribuye una frase, aunque conviene tomarla con cautela porque circula en varias versiones, que en Brasil la pena máxima son 30 años, y él llevaba 40 pagando por un crimen que no cometió. Barbosa murió en el año 2000, casi olvidado, señalado hasta el final por un solo gol. Décadas después, la propia Federación Brasileña pidió perdón públicamente por cómo trataron a Barbosa, aunque para él ya era demasiado tarde. Y aquí va el primer hilo suelto que te prometí al principio. Por culpa de esa derrota, Brasil dejó de vestir de blanco. Consideraron esa camiseta gafada, poco brasileña, y organizaron un concurso para diseñar una nueva. Así nació el amarillo. Esa camiseta, que hoy es sinónimo de Brasil, no nació para celebrar nada. Nació para intentar borrar una humillación. Y no lo consiguió del todo, porque esa misma camiseta amarilla es la que Brasil llevaba puesta el día del número 1 de esta lista. Y en el número 1, el día que Brasil se rompió delante de su propia gente. 8 de julio de 2014, Estadio Mineirão, Belo Horizonte. Semifinal del Mundial que Brasil organizaba en casa. Sin Neymar, lesionado con una fractura en una vértebra. Sin Thiago Silva, su capitán, suspendido. Alemania entra al campo y en 18 minutos, entre el minuto 11 y el 29, mete 5 goles. Müller, Klose, 2 de Kroos, Khedira. 5 goles en menos tiempo del que dura un descanso publicitario. El estadio dejó de gritar y empezó a llorar en directo, con las cámaras encima de cada cara. Oscar descontó en el minuto 90. Final 7-1. Fuera del estadio, la noche se puso todavía más fea. En Copacabana, la policía tuvo que dispersar altercados con gas pimienta. En São Paulo, un grupo de aficionados quemó una bandera de Brasil en plena calle, la misma bandera que se supone que defendían. El entrenador, Felipe Scolari, quedó tan señalado que fue destituido semanas después. Scolari, antes héroe nacional por el título de 2002, pasó de la gloria al escarnio en cuestión de 90 minutos. Y encima, en el partido por el tercer puesto, Brasil volvió a perder, esta vez 0-3 contra Holanda. 2 golpes en 4 días. ¿Y sabes qué camiseta llevaban puesta esa noche? La amarilla. La misma que nació en 1953 para borrar la maldición del Maracaná. 64 años después,
esa camiseta volvió a estar en el peor lugar de la historia del fútbol brasileño. La ironía es que Brasil cambió de color para dejar atrás una herida, y terminó abriéndose otra idéntica con el mismo uniforme puesto. Así que ya lo sabes, cuando veas esa camiseta amarilla, recuerda que no nació de la alegría, nació de una tragedia, y en algún lugar de Brasil todavía hay gente que prefiere no hablar del asunto. Si esta lista de humillaciones te ha dejado con ganas de más, tengo otro vídeo esperándote aquí mismo sobre las traiciones más caras del mercado de fichajes. Y créeme, ese duele de otra manera.